Aleluya. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 17, el primer libro de Samuel, en la gran pelea entre David y Goliat. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Padre amado, prepara nuestro corazón, habla a nuestras vidas, que tengamos entendimiento, Señor, y que podamos, Dios mío, asimilar las enseñanzas que vamos a extraer de este párrafo bíblico. Padre, bendice a toda la congregación en el nombre de Jesucristo, y decimos todos un amén fuerte. Siéntese, por favor. En el mensaje anterior, para no perder la secuencia que llevamos, descubrimos cuando Saúl vistió a David con sus ropas. Escúchenme bien. Cuando Saúl intentó vestir a David con su armadura, pero no funcionó. No funcionó al punto que David no podía ni caminar. Yo no puedo andar con este volado, le dijo, porque David era salvadoreño. Así le dijo: yo no puedo andar con este volado, le dijo. Así le dijo. Y no funcionó porque, número uno, la armadura de Saúl no le quedaba físicamente a David. No le quedaba físicamente a David. Eso era lo primero. Era demasiado grande, y David no podía moverse con la armadura de Saúl. Segundo, era porque esa armadura tampoco era una armadura espiritual. Y David lo sabía, que todas las victorias que él había obtenido no era por lo físico, sino era porque Dios intervenía. Y yo debo entenderlo en esta noche, y usted debe entenderlo, que no debemos pelear en nuestras propias fuerzas, pero debemos pelear con la fuerza del Señor, con la confianza puesta en Dios, porque ahí sí hay victoria. Así que dice la Biblia: y David echó de sí. El versículo 39 dice: y David echó de sí aquellas cosas.
A menudo la gente quiere usar la armadura de otro, intenta pelear con la armadura de otro. Y Dios nos ha hecho seres individuales, personales, a tal punto que usted no se debe maravillar, pero Dios nos conoce a cada uno por nombre. Somos sus ovejas, y dice la Biblia que el Señor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre. Entonces, a cada uno Dios nos ha dado cierta capacidad, cierta habilidad, y no intentemos de hacer las cosas como otros las hacen. Dejemos que Dios nos use con lo que tenemos, así como somos. No aprenda palabras de otro, no aprenda frases de otro, sino que a la hora de que usted ministre tal como Dios y el Espíritu Santo lo dirija. Esto es bien importante, porque algunas veces decimos, es que yo lo vi hacer en otra parte. No importa que usted lo haya visto en otra parte, déjese usted guiar y que Dios lo use con lo que Dios le ha dado. Dijo David, ¿por qué tuvo que renunciar a la armadura de Saúl? Tuvo que renunciar a la armadura de Saúl. Tuvo que decir, no pelearé con la armadura del hombre. No pelearé con la armadura del hombre. Mejor confiaré en Jehová y su armadura. ¿Sabe cuál es el problema? Es como cuando la Biblia habla de la armadura del cristiano. La Biblia habla de la armadura del cristiano, pero como nosotros siempre hemos estado usando nuestra armadura. Eso está como por ejemplo el caso de Jacob. Jacob, que su nombre significa suplantador, engañador. Todo el tiempo había sido un mañoso. La palabra mañoso es aquel que usa mañas. Y Jacob, siempre había sido mañoso. Había llegado a donde estaba a puras mañas, a puras estrategias humanas. Pero llegó un momento que se dio cuenta que eso no funcionaba más. Ya viene de regreso donde su suegro Labán, donde ha estado, y que trae sus 4 mujeres. Sus 4 mujeres con él. Viene cargado de ganado, viene prosperado, pero luego se da cuenta que su hermano viene con una buena cantidad de soldados a recibirlo. Y él sabe que a puras mañas le robó prácticamente la primogenitura. Aunque ahí era Dios el que estaba obrando, pero de igual manera había sido mañoso en robarle la primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que sucedió allí con su padre Isaac? Ahora sabe que la situación está difícil. Empieza a usar sus estrategias, lo que siempre había usado. Y manda a un grupo de los suyos con un poco de ganado adelante para decirle a Esaú, este es tu siervo Jacob, que Dios lo ha bendecido tanto, y aquí manda un poquito de lo tanto que Dios le ha dado. Y entonces después manda a otro grupo con otra buena cantidad de ganado, con las mismas palabras y él dijo, para ablandar el corazón de Esaú. Mas sin embargo, el encuentro es inminente. Ya se va a encontrar con Esaú, y parece ser que él entiende que nada de lo que ha hecho ha funcionado. Es en ese momento que él deja a su familia y deja todo de este lado, cruza una quebrada que ahora tiene ese nombre, se llama el Vado de Jacob. El Vado de Jacob. Y cruza allí para ir a estar a solas con Dios. Y como que ahí le va a decir, Señor, yo he sido siempre tramposo. ¿Cómo le dijo? No lo van a decir. Y mañoso y mañosa. Todo el tiempo he usado mis estrategias, todo el tiempo he usado mi capacidad, mi habilidad para llegar a donde he llegado. Pero ahora me doy cuenta que todo lo que he logrado lo voy a perder en un segundo porque me siento inseguro. Toda esa noche estuvo peleando en oración con Dios. Y cuando llegó la madrugada, que iba a amanecer, ustedes conocen la historia, que el ángel le dice, suéltame porque ya va a amanecer. Y él dijo, no, hasta que me bendigas. Lo descoyuntó de la cintura, quedó renco para toda su vida, pero ahí le cambió el nombre de Jacob, engañador, a Israel, príncipe de Dios. Y ya cuando tuvo esa pelea con Dios,
De ahí Jacob sale con una gran seguridad que se va a encontrar con su hermano, pero ya Dios había puesto manos en el asunto. Y es que cuando Dios pone manos en el asunto, hay control total de la situación. Por difícil, por fea que sea, Dios toma el control. Bueno, no uses la armadura. Ya deja de usar tus armaduras, tus estrategias, tus berrinches. Aleluya. Por ejemplo, algunas veces, lo digo con mucho respeto, pero hay hermanas que quieren conseguir todo a puro lloro. Porque saben que apenas empiezan a llorar, así como el niño pequeñito. ¿Se han fijado ustedes los niños pequeños? Quieren algo, ¿y qué es lo que hacen? Llorar. ¿Y qué termina usted haciendo? Complaciéndoles por el berrinche que están haciendo. Así que algunas, no todas, aquí todas son santas, son ángeles del Señor. Pero algunas berrinchudas patalean y lloran con tal de conseguir lo que quieren. Es decir, armas, estrategias, o si no, como que exhiben su belleza femenina para que el pobre hombre caiga de bruces. Es decir, el esposo pues caiga de bruces, como que dice, mira, si no te portas bien, mira de lo que te vas a perder, bandido. Entonces, estrategias. El hombre también muchas veces usa sus estrategias. Dice, mira lo que vas, si me dejas, mira lo que estás dejando. Ajá, sé viva, sé inteligente. Estrategias. Deje ya de pelear con sus armas. Aprenda a pelear con la armadura de Dios. Aleluya. Bueno, y es que, como le digo, a menudo nosotros queremos un término medio. Cuando yo hablo de término medio es confiar en Dios, pero al mismo tiempo recurrir a cosas humanas. Por ejemplo, tengo X dolor. Sí, Señor, por favor, Señor, usa esta sábila que me voy a tomar para que me quite este dolor, Señor. Entonces, ¿creen ustedes que Dios necesita de la sábila para quitarle una enfermedad? ¿O que necesita de una Tylenol para quitarle una enfermedad? Dios no necesita absolutamente de nada, porque Él hizo cada órgano de nuestro cuerpo. Él sabe dónde está afectado, Él tiene la medicina perfecta y no necesita de nadie. Ahora bien, si no tengo fe en Dios, tengo que recurrir a la medicina humana, porque Dios también ha permitido que quede para los incrédulos, pero no para los creyentes. No para los creyentes. Y alguna vez, sí, Señor, usa las manos del doctor. Sí, las va a usar el Señor. Amén, amén. Pero lo que estoy diciendo es que Dios es tan poderosísimo que no necesita de ayuda de nada de esta tierra para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y Dios quiere que confiemos en Él. Y que confiemos en Él y solo en Él. Que aprendamos a confiar en Él y solo en Él. ¿Qué hizo David? Versículo 40. Como no pudo con aquella armadura de Saúl, tomó su cayado, su bastón en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo. Los que nos crecimos en el campo entendemos perfectamente bien el término eso de piedras lisas. Porque pues, yo también fui niño de onda. Nosotros en El Salvador no le decimos onda, le decimos hondilla. Y hacemos una de palo y hacemos otra que nos trabamos aquí, el lule aquí en los dedos. Y aquí así disparábamos a los pájaros y a las ardillas. Pero nosotros sabíamos que no podíamos usar piedras borroñudas o piedras que estuvieran así, porque no iban derechito al objetivo. Para que fueran derecho al objetivo tenían que ser piedras redondas y lisas. Así tenían que ser las piedras. Así que andábamos allí rebuscándonos hasta que hallábamos las piedras perfectas. Y ya cuando teníamos un buen grupo de piedritas, nos íbamos a la cacería con mi primo. Entonces, así que David dice que escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, en lo que él andaba, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aleluya. Se fue. Va a usar, escuche bien, va a usar las mismas herramientas que usó antes como pastor para matar a los leones y a los osos. Es decir, el punto es, si esto había funcionado porque el Espíritu de Dios venía sobre él y Dios había obrado de esa manera, ¿por qué no podía obrar una vez más? Y ahí es donde yo me emociono y lo puedo decir así, de esta manera: el Dios que lo hizo una vez
lo va a volver a hacer. El Dios que lo hizo una vez lo va a volver a hacer. El Dios que usó las herramientas de antes las va a volver a usar otra vez. Esto inclusive tiene que ver con hombres de Dios que se han opacado, que se han marchitado en su ministerio y que pensaron de que es el final. No, el Dios que los usó en el ayer los puede volver a usar para honra y gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. David usó lo que antes había usado, 5 piedras, 5 piedras. Me encanta una historia rabínica. Siempre es bueno que ustedes vayan a la Misná, a los libros de los judíos, porque aunque hay cosas que son bastante inverosímiles para nosotros, ¿verdad? Pero para ellos son reales. Pero una de las historias que cuenta es que dice que cuando David se acercó al arroyo, escuchen bien, dice que David empezó a buscar las piedras. Habían muchas piedras. Había muchas piedras en el arroyo, pero David empezó a buscar 5 piedras. Y la historia rabínica judía dice que 5 piedritas empezaron a decir: nosotras, con nosotras vas a derrotar al gigante, con nosotras. Entonces David dice que no dudó en escoger las 5 piedras que estaban levantando la mano. Esa es una historia rabínica, es decir, es una, como podemos catalogarlo de mitología o de cuento, pero que dice que las 5 piedras le empezaron a moverse en el arroyo, a moverse y a decirle a David: con nosotras vas a derrotar al gigante. Así, en otras palabras, lo que están diciendo los rabínicos es que no eran piedras cualquiera, sino que eran piedras que el mismo Dios había escogido, las piedras que iban a ser el instrumento en las manos de David. Y yo, de alguna manera, aunque no estoy de acuerdo que las piedras se hablaron, aunque las piedras pueden hablar, porque si el burro habló, ¿por qué no pueden hablar las piedras? ¿Entendió? El burro habló. El burro habló. El otro burro, sí, el otro burro habló. ¿Por qué no podían hablar las piedras? En la Biblia encontramos a los árboles hablando. ¿Han visto? ¿Han leído ustedes la historia cuando los árboles hablaron? ¿Ah? ¿No han leído ustedes la parábola de los árboles hablando? Para el asunto del escogimiento del rey. Entonces, es decir, la Biblia es preciosa. Y yo creo que Dios puede usar cualquier cosa para hablar. ¡Aleluya! Bueno, el detalle está, ahora David ya tiene las 5 piedras. Y aquí les vengo a ustedes con la pregunta: ¿por qué 5 piedras? ¿Por qué? Bueno, eso es otra tradición rabínica. La tradición rabínica dice que fueron 5 porque con Goliat eran 5 gigantes. Encontramos 4 gigantes más adelante que van a ser muertos por los asociados de David. Los van a matar más adelante. Y así que supuestamente era que David escoge 5, una para cada uno, pero de acuerdo a la tradición rabínica judaica, de acuerdo a ellos. Ahora, vayamos aquí. Se preparan para el encuentro, ahí tenemos a Goliat, que por 40 días cotidianamente había estado saliendo con su lanza, con su espada, con su gran armadura que traía y todo, que infundía miedo, que los israelitas empezaban a temblar cuando salía. Ahí está Goliat, ya listo para la batalla. Y vean ustedes cómo Goliat, escuchen bien, cómo Goliat se mostró orgulloso, despectivo y fanfarrón. Y esto tiene que darnos a nosotros una lección. Jamás seamos orgullosos, jamás seamos despectivos y tampoco fanfarrones, porque a todos los orgullosos y fanfarrones les va mal. Inmediatamente que usted vea a una persona fanfarroneando o que esté hablando de esa manera despectiva, menospreciando a los demás, es indicativo que se va rumbo a la derrota. Va rumbo a la derrota. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de los humildes, pero abate a los soberbios. Alaben a Dios. Dios viene, exalta a los humildes,
Por eso dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Aleluya, la quinosis de Cristo. Que Cristo se humilló siendo Dios y estando sentado en su trono, se humilló hasta lo más último que se podía humillar, a la imagen de hombre, y siendo servidor. Pero por eso mismo, por esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así dice la palabra, por haberse humillado. Dios lo exalta, Dios lo exalta. Por eso yo siempre digo, y algunos no me entienden, que el camino para arriba es hacia abajo. El camino hacia la grandeza es hacia abajo. Entre más humilde es una persona, entre más sencilla es una persona, Dios más lo levanta. Alaben a Dios, Dios más lo levanta. Y entre más orgulloso, y voy a decir algo más, muchas veces de aquello que nosotros nos orgullecemos y nos vanagloriamos, después de eso no nos queda absolutamente nada. ¿Entendió? ¿Quieren que se los explique un poquito más o no? Nos quedamos ahí. Por ejemplo, el hombre muy muscoludo, muy fuerte, que era campeón de boxeo y que aquí, que allá, y de repente cuando llega a una edad, de aquellos grandes músculos solo le quedan unos pedacitos de piel como que es atol. Así le queda. El gran orgullo y la gran vanidad se vino para abajo. Yo no dudo que muchas de mis queridas, lindas, preciosas hermanas que hay aquí, que pasan de los 200 libras, tuvieron cuerpos esbeltos. No se oye. Tuvieron cuerpecitos con una cinturita bárbara. Que, es decir, cuando se ponían esa correíta que se ponían, así era, ¿ve? La correíta que se ponían. Ahora, ¿por qué? Porque Dios da donde más nos duele en nuestro orgullo. ¿Entendió? Caras bonitas, porque hay rostros que son de hombres y de mujeres que tienen buenas caras, y de repente de aquello solo queda sombra. Nunca te vanaglories de lo temporal, porque todo lo físico es temporal. Solo lo de adentro del alma es eterno y permanece para siempre. Por eso nunca te dejes ir por las apariencias. Nunca, jamás juzgues por las apariencias. Aleluya. De repente nos muestran a nosotros el libro de fotos y nos dicen, mire, aquí cuando cumplí 15 años. ¿Y ese era usted? Sí, era yo. Mire, aquí cuando me casé con cuerpo de Coca-Cola, y ahora cuerpo de sandía, dicen. No, hermano, no sean tan duros ustedes, por favor. Entonces, es decir, no te vanaglories de nada, ni del dinero. Porque hoy puedes tener y mañana no puedes tener. No te vanaglories en el valor, no te vanaglories de tu sabiduría, porque yo he conocido hombres sabios que llegan a un momento que no saben ni quiénes fueron, les da el mal de Alzheimer y se les olvida todo, absolutamente todo, y todo lo que habían aprendido y todo lo que sabían. Por eso, en lo único que uno se debe vanagloriar es en conocer al Dios de los ejércitos, a Él sí. Y conocerlo a Él. Bueno, lo despreció a David. Mire cómo le dice, con qué desprecio mira a David. Primero observó que era un muchacho joven, 17 años aproximadamente, David, 17, 18 años, rubio, de hermoso aspecto. Es decir, David no tenía la fisonomía de un guerrero de piel curtida, no, David, alguien dijo, era prácticamente muñeco de estante, un maniquí. Y como que prácticamente le está diciendo que él estaba más apropiado para acompañar a las doncellas en las danzas. Así, eso es lo que le está diciendo a David, lo está insultando, le está diciendo, mira, tú mejor vete con las muchachas, doncellas israelitas, andar ahí con la danza. Porque tú no tienes aspecto de guerrero. Tú no estás aquí no se te ve que tienes el plante para representar a los guerreros de Israel. Lo insulta, lo menosprecia, prácticamente le está diciendo niña.
Aleluya. Bueno, y también observó las armas que David llevaba. ¿Qué llevaba David? Un cayado. ¿Qué llevaba David? Una honda. ¿Qué llevaba David? 5 piedras en el morral. Y por eso le dice: soy perro, ¿acaso soy un perro? Aleluya. Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Porque David iba con su cayado. ¡Gloria a Dios! Iba con una honda. Una honda, no sabemos ni cómo eran. Y las piedras. Aleluya. Y entonces vino y le dice: ¿con qué confianza Goliat presumió de salir victorioso? Aleluya. Dijo: esto es pan comido, dijo Goliat. Lo maldijo a David por sus dioses. Lo maldijo. ¿Qué le dijo? No sabemos, ni quiero pensar las palabras que Goliat usó, pero maldijo a David por sus dioses. Y añadió: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escuchen, David, por el contrario, su respuesta fue piadosa. Fue piadosa. Su respuesta no sabe a ostentación de ninguna forma, sino a Dios en todo y por todo. Es decir, David está exaltando a Dios y hace derivar que si va a obtener, no que si va a tener, que la victoria que va a tener se debe a que Dios va a intervenir. Dios va a intervenir y viene y dice: yo vengo a ti, yo vengo a ti. Así le dice David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que gracias al pacto que tenía con el pueblo de Israel, él era el comandante. Dios era y Dios sigue siendo el comandante de los escuadrones de Israel. Aleluya. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, ¿a quién le estaban provocando Goliat? No, al ejército de Israel. Pero al provocar al ejército de Israel, estaba provocando a Dios. ¿Sabe cómo es esto? Es como cuando dos hacen una tremenda amistad, y le dicen: ¿sabe qué? Lo que te pase a ti, me pasa a mí. Si alguien quiere hacerte daño, yo voy a responder por ti. Y si alguien me hace daño a mí, tú tienes que responder por mí. Hacen un pacto de amistad. Entonces, y vamos a suponer que uno es todo chaparro, todo esquelético, y el otro tamaña mole. Entonces viene alguien y ataca al esquelético, al que no tiene cuerpo, porque piensa pero como han hecho un pacto de amistad con el otro, de repente le dice: ¿qué te está haciendo este? Me quiere golpear. Golpealo, golpeame a mí primero. Porque han hecho un pacto con el otro, que lo que le pase al uno le pasa al otro. Pues señores, Dios hizo un pacto con Israel, que lo que le hicieran a Israel se lo estaban haciendo a Dios. Y ese pacto también es con la iglesia. Lo que quieran hacerle a alguien de la iglesia es que están retando, provocando al Dios vivo y verdadero que está en los cielos. Aleluya. Y yo le puedo aconsejar a cualquiera, incluyendo hoy a estos que andan disfrazados de agentes de migración, que no son nada, son basura. Ellos no son agentes de migración, son casas recompensas que por miserables $3,000 andan arrestando a la gente. Ellos no saben lo que les espera. Ellos no saben lo que les espera. Y yo puedo decirlo porque yo he visto como Dios, porque los cielos dicen: mía es la venganza, yo pagaré. Aleluya. Yo tuve un amigo que ya partió con el Señor. Él era el senior inspector de aquí, de la ciudad de Garland, del Code Complaint. Robert partió hace 2 o 3 años. Se fue mi amigo, era un grandísimo amigo. Pero Robert se hizo amigo conmigo. Si ustedes conocieran el trasfondo, por eso en la mañana yo hablé de cosas milagrosas que Dios ha hecho en esta iglesia. Porque teníamos
a un oficial de la ciudad cuando estábamos en la Dairy Road que nos estaba haciendo la vida imposible. Llegaba a cada momento, había alguien que llamaba, que el sonido estaba muy fuerte. Una vez llegó hasta el departamento de animales. No estoy exagerando, es decir, era una situación de este hombre que no era una cosa, que era otra cosa, que no pueden hacer dos líneas en la calle, que no sé qué, que la gente se queja, que no puede pasar, que aquí, que allá. Era una situación ya terrible. Un día me cansé y le dije: prepárate, porque vas a tener un trato con Dios. El gringo, el American gringo, me dijo: esto lo he escuchado de muchas personas, me dijo. Esto es diferente, le dije, pero porque te lo está diciendo en nombre de Dios. Y de repente vi que ya no llegó él, llegó Robert. Y un día llegó: pastor, venimos a una inspección al templo, porque es que, imagínense, el templo era para 500 personas y nosotros le metíamos 1000 y pico de personas en 4 servicios el día domingo. Ese era un caos, en realidad era un caos. Y me dijo: pastor, hablemos tranquilamente, quiero que seamos amigos, y que allá. Yo dije: qué raro que venga con su gafete del City, que venga que amigos, que aquí, que allá. Me dice: yo no quiero que le pase. ¿Qué? Le dije: lo que le está pasando al antiguo inspector. ¿Y qué le está pasando? Se está muriendo de un cáncer. ¿De veras? Le dije. ¿Y cómo? Él dice que usted le dijo que le venía algo, pero yo no le dije que venía cáncer, le dije. Yo solamente le dije que venía un trato de Dios para él, le dije, porque prácticamente nos tenía hasta la coronilla, le dije. Ya estábamos cansados, que yo veía que ya no era un problema tanto, sino que porque era una iglesia, era tanto su problema. Y el hombre terminó muriéndose. Un oficial policía de aquí de Garland, no voy a contar qué fue lo que hizo, pero lo hizo algo y también murió. Es decir, Dios, el Dios que tenemos en los cielos, pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Y yo le diría a usted: nunca se meta con un hijo de Dios. Aún a los brujos se les prohíbe meterse con los hijos de Dios. Capítulo 15 del libro Infernal, inciso 7, dice: nunca le hará brujería, aún que se hace, que es cristiano evangélico. Y no dice católico, dice cristiano evangélico. Cuando el brujo va a hacer su pacto con el diablo en un cementerio a las 12 de la noche en medio de 4 cruces, tiene que estar seguro que esas 4 tumbas no pertenecen a ningún evangélico, porque si va ahí no le funciona el ritual que está haciendo. Aleluya. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente, cuando todavía, porque nosotros éramos escogidos por Dios desde antes de venir a la iglesia, desde antes de tener una Biblia, ya éramos escogidos de Dios. Yo me recuerdo de un brujo que me dijo: sálete por favor, porque mientras estés aquí yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Estaba practicándole, quitándole una brujería a un primo mío, pero me tuvo que sacar y me dijo: por favor salite, porque Ismaelito, salite, porque no puedo hacer lo que estoy haciendo. Si tú... Yo dije: ¿por qué? Si yo en esos días estaba prácticamente en el seminario católico estudiando para cura. Y me dijo que me tenía que... Yo dije que pensé que por eso era. Y después dijo: no, es porque tú eres uno de los escogidos. Y usted también es de los escogidos de Dios. Aleluya. Aleluya. Así que David, su respuesta no es: yo te voy a derrotar, yo te voy a cortar la cabeza. No, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, Él te entregará hoy en mi mano. Te entregará hoy en mi mano. Es decir, cuando nosotros creemos a Dios, no es que mañana, ni pasado, ni el otro año, hoy. Las cosas tal vez no van a suceder hoy, pero hoy te va a dar la victoria.
Hoy saldrás con aquello que Dios ya te dio la victoria, que el gran Goliat ya fue derribado, Goliat ya murió, Dios ya te dio la victoria, aunque no la tengas en tu mano. Aleluya. Hoy te entregará en mi mano. Y ahí sí, dice David, yo te venceré, pero no yo, sino el Dios que está en mí. El Dios que está en mí. Aleluya. Fíjense ustedes que mientras Goliat confiaba en su espada y en su jabalina, David confiaba solamente en el nombre de Dios. Y yo quiero en esta noche no confiar en el dinero, no quiero confiar en personas poderosas. Hay que confiar solamente en Dios, confiar en Dios, depender de Dios. Eso es maravilloso, confiar en Dios. Hace David depender su éxito de Dios. Y si nosotros hemos llegado hasta aquí, ha sido por Dios. ¿Usted lo reconoce que ha sido por Dios? ¿Lo reconoce que ha sido por Dios? Pregúntese a dónde y cómo estuviera si no hubiera sido que Dios llegó a su vida a tiempo. Porque no fue usted el que llegó a Dios, fue Dios el que llegó a usted. Es Dios quien sale al encuentro de nosotros. No somos nosotros los que salimos al encuentro, sino que Dios el que sale al encuentro de nosotros. Aleluya. Entonces, así que David habla con la misma seguridad de Goliat, pero sobre una base más firme. Goliat le dijo, yo te voy a vencer, pero yo era Goliat. Mira mi lanza, mira mi jabalina. Y le dice David, yo te voy a vencer, pero ni con jabalina ni con lanza. Te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Aleluya. Es su fe la que le hace decir, Jehová te entregará hoy en mi mano. En otras palabras, está dedicando a Dios alabanza. Y esto es bueno que nosotros empecemos a practicarlo. Empiece a alabar a Dios antes que las cosas sucedan. Alabe, glorifique a Dios, exalte. Goliat todavía estaba vivo, pero David ya está alabando a Dios por la victoria que le va a dar. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros vemos el problema, no vemos a Dios. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado con Abraham y Sara? Abraham 100 años. ¿Y Sara cuántos años tenía? 90 años. Pero agreguémosle algo más. Sara era ¿qué? Estéril. Y algo más todavía. Hacía mucho tiempo que Sara no se había gozado con Abraham, así como hay muchas. Es decir, ya no había nada de nada. ¿Entendió? Y hay muchos hogares que también así están, que ya no hay nada de nada. Como hermanitos preciosos, lindos, nada más. A Sara también se le agrega que se le había quitado hacía muchos años la costumbre de las mujeres. Es decir, ya no había eso de fertilidad, vaya pues, la menopausia le había llegado con todos los achaques. Pero hay otra palabra, esa, bochornos. Aleluya. Que uno está temblando de frío y la otra persona está. Ya se le había pasado a Sara todo eso. Pero ahí es donde yo me imagino que si hubiera llegado Abraham de 100 años con Sarita ahí, doctor, queremos que nos dé una recomendación porque vamos a tener un hijo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted como doctor? ¿Que estaban locos? ¿Hubieran llamado a los de blanco? Porque hubieran pensado que estaba loco. Pero ahí es donde aparece la palabra del Señor en Romanos, que dice que David creyó en esperanza contra esperanza. Queriendo decir que creyó cuando todavía había posibilidades que se podía. Y siguió creyendo, aunque vio
que todo era contrario. Alaben a Dios por eso. Creyó aunque veía que todo era contrario. Vaya, ¿cuántos de ustedes tienen un esposo borracho? A ver, díganlo hoy o callen para siempre. Un esposo borracho y que están orando para que Dios lo salve. Y usted ve, aquí hay una hermana que está luchando con uno que no solamente es borracho, sino que le pone a la piedra, al éxtasis, y todo se compone y vuelve a caer. Es una lucha que tiene la hermanita. Y el detalle está que alguien le dio una palabra y le dijo: el Señor va a cambiar ese hombre. Ese hombre va a llegar a ser un siervo de Dios. Dios lo va a cambiar. Usted creyó la palabra, pero de repente ve que nada ocurre, que las cosas siguen igual. Y entonces empieza a haber duda y desesperación, porque no ve que aquello se cumple. Porque usted lo que ve, está viendo, es aquel con las cervezas modelo, el mundial, cerveza modelo. Y las otras, ¿cómo se llaman? Las que toman las mujeres, ¿cómo se llaman? La Budweiser. Esa toman las mujeres, la Budweiser. Vaya, mire. ¿Y qué es lo que hace diferente a la Budweiser? Que por eso le gusta a las mujeres. A la Budweiser, vaya. Bueno, el detalle está que usted no ve cambio, porque usted está viendo lo material. Usted ve a aquel con sus cervezas en la mano. No puede ver, no puede usted por su fe mirar a ese hombre con camisa blanca, con una Biblia en la mano, hablándole con respeto a usted. No lo puede ver, y mientras usted no lo pueda ver, el cambio no se va a operar, porque usted tiene que alabar a Dios, porque es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Así que aunque usted no lo vea, levante las manos y alabe a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, iba a contar una historia, pero no la voy a contar. Le dice David: todo el mundo sabrá que hay un Dios, y que es el Dios de Israel, y que es el único Dios vivo y verdadero, porque es el único Dios vivo y verdadero, y que todas las demás supuestas deidades no son sino vanidad y mentira, porque solo hay un Dios, solo hay un Salvador, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y esa se llama Jesucristo. Aleluya. Pero agrega: todo Israel sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, sino que puede salvar cuando le place, con ellas o sin ellas. Gloria a Dios. Aleluya. Si leyéramos los milagros que ocurren en las guerras de Israel, nos daríamos cuenta de cómo Dios interviene en la historia humana. Cómo Dios interviene en la historia humana. El punto está que nosotros tenemos un Dios que nunca ha tenido ni la más mínima derrota. Él es victorioso, Él es vencedor, Él es el campeón. Salmo 46:9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Pero creo que hace años, viendo un documental de un general israelita, y él cuenta que en la guerra de 6 días, cuando los países árabes atacaron a Israel, toda la alianza árabe atacó a Israel en la famosa guerra de Yom Kippur, y que Israel tuvo que llevar sus paracaidistas a caer en la parte de atrás de los ejércitos de Egipto. Y ese general dice: nosotros no lo podíamos entender, dice, que estaban los soldados egipcios con sus armas, y venían nuestros paracaidistas cayendo de donde los habíamos tirado del avión, y que se quedaban con las armas
así frisados, que no podían disparar con el dedo en el gatillo, y que vinieron los soldados israelitas, cayeron y fueron a destrabarles el dedo del gatillo porque no pudieron disparar. Y entonces este general decía, solamente tuvo que haber habido una intervención divina, porque ni uno de nuestros soldados murió, ni una sola bala pudieron disparar habiendo un batallón de soldados egipcios abajo, y no pudieron disparar una sola bala. Y este general lo atribuía que había sido una intervención de Dios. Aleluya. Y luego hablaba de Miguel corriendo a velocidades vertiginosas, peleando a la par de la tropa en esa guerra de Yom Kippur. Que en vez de que estén viendo otras tonteras ahí en Facebook o en YouTube, vean eso, que es más instructivo. David se aprestó al combate, y yo lo veo a David más como un sacerdote que como un guerrero, porque se ve como alguien que va a ofrecer un sacrificio al Dios de los cielos. Así se ve a David, más como un sacerdote que como un soldado cuando se enfrenta a un enemigo. Y hay una palabra aquí, que con esta termino, al final del versículo 40, cuando dice, y se fue hacia el filisteo. Y se fue hacia el filisteo. Aquí es donde está la parte más importante, porque todo lo que David había dicho, el renunciar a las armas de Saúl, el escoger las 5 piedras del arroyo, el darle la gloria y la alabanza a Dios, no tenía validez alguna si no hubiera dado el paso de ir hacia el filisteo. Porque algunas veces para hablar somos buenos, pero ya a la hora de actuar no actuamos. David no solamente tenía fe al hablar, David tenía fe al actuar. Alaben a Dios. Tenía fe al actuar, actuó y se fue hacia el filisteo. Escuchen bien, aquel hombre que medía una gran estatura, con aquella tremenda espada y jabalina, y fue David el que tomó la iniciativa. El chiquitín, aquel que había dicho pelo rubio, así bonito de aspecto, sale el cipotillo, pues voy a hablar como salvadoreño, sale el muchachito, sale al encuentro de Goliat. Él toma la iniciativa. ¿Usted qué hubiera hecho? Correr. O sea, haber hablado, pero cuando ya vio la cosa seria, a esconderse. Logrará vencer David a Goliat. Se cumplirán las palabras de David o las palabras de Goliat en el próximo episodio. Aquí, en esta misma hora, próximo domingo. Dios los bendiga, bendiciones. Póngase de pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, como lo que he dicho, que del dicho al hecho hay mucho trecho, Señor. Danos fe, no solamente para decir, sino para creer que tú puedes hacer las cosas. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de milagros. Y yo creo en ti. Y creo en ti aunque otros no crean. Y alabo tu nombre aunque otros no lo alaben, Señor. Eres mi Rey. Eres mi Dios. Eres mi Señor. Y confieso que eres mi todo. Abrázame. Dame fuerzas. Cuida de mí, Señor, y de mis hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que le quiere entregar su vida a Jesucristo? ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguna persona que le rinda su vida al Señor en esta noche?